uno de los temas del día y será seguramente durante toda la semana, está vinculado con el presupuesto nacional, el presupuesto 2023, que finalmente logró media sanción en la Cámara de Diputados. Ahora resta la otra votación, la otra sesión en la Cámara del Senado. Primero la votación en general y luego la votación en particular. Entre otras cuestiones, uno de los artículos que contemplaba este nuevo presupuesto que no fue aprobado, el objetivo tenía, bueno, un destino común, el pago de ganancias por parte de los jueces y personal de la justicia, aquellos que ingresaron antes de 2017. Finalmente este artículo no se aprobó. Exactamente, y bueno, las presiones que hubo en el medio, Exacto. ¿no? La Asociación de Magistrados pidiendo una reunión con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de la media sanción decidieron no concurrir a este encuentro con la vicepresidenta de la Nación y bueno, lo que hemos observado, la resistencia por parte de la justicia y los trabajadores del Poder Judicial de pagar el impuesto a las ganancias y mantener de esta manera sus privilegios. Repercusiones luego de la votación. Principalmente las discusiones que se dieron hoy tenían que ver con impedir el aumento de impuestos, inventos de tasas, ponerle ganancia en su debate con el Poder Judicial, tanto a los jueces como a los empleados, y haber querido aumentar lo que tiene que ver con las retenciones, y hoy gracias al trabajo de la oposición hemos podido evitar muchas de estas cosas en una sesión que fue larguísima y que sin duda tiene que ver con el ajuste, pero tiene que ver con reconocer la realidad que tiene el gobierno después de 3 presupuestos que estaban fuera del contacto de la realidad. El último por eso lo rechazamos, pero también acá hay un trabajo de los diputados que trabajan Juntos por el Cambio dentro de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que lo han hecho en 20 y pico de días, muy bueno, que llevó a estos resultados del día de hoy. Indudablemente que el resultado y el balance es positivo, ¿no? Haber logrado no solamente la aprobación, sino el nivel de consenso que logramos en la votación en general de este dictamen. Después de mucho trabajo en la Comisión de Presupuesto, no solamente escuchando a ministros, secretarios, funcionarios, sino también debatiendo mucho entre nosotros, aceptando muchas sugerencias de la oposición. El tema ganancias para el Poder Judicial es un tema terminado, es un tema que se va a reabrir en alguna discusión con algún proyecto en particular. No es un tema cerrado, es un tema que hoy tuvo una votación. Nosotros, si se quiere, nos queda el sinsabor de que estuvimos muy cerca, pero sin lugar a dudas vamos a tener la oportunidad de seguir debatiendo este tema y de alcanzar un consenso sobre algo que creemos efectivamente justo, solidario, lejos de todo privilegio y que nos permita avanzar en este sentido. Bien, media sanción para el proyecto de presupuesto 2023. Sumamos a esta mesa de trabajo a Fernando Fraschelli, quien estuvo prácticamente toda la jornada allí en la Cámara de Diputados. Fernando, buen día, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, decíamos recién, ¿no? Al comienzo de esta segunda edición de Noticias, ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados, ahora falta la otra media sanción por parte del Senado. Sí, que seguramente la próxima semana tendrá ya la sanción por parte de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Senadores y en 2 semanas el proyecto que ya llega al recinto de la Cámara Alta. Recordemos que este proyecto, cuando se inició el debate en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se trabajó conjuntamente con los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Senado Nacional. Es por eso que se aceleran los tiempos, se aceleran, digamos, los trámites y los temas que quedaron con mayor rispidez que hubo en el proyecto original o en el dictamen que en definitiva hoy se puso a discusión del cuerpo, resulta que finalmente fueron en algunos casos acompañados, en otros casos rechazados y hasta estuvo también el artículo que generó también polémica o diferencias con la oposición, que es el tema de retenciones, que fue retirado por parte del oficialismo en la Cámara de Diputados. Es decir, que ya con esta sanción que termina la Cámara de Diputados, prácticamente no se le harían modificaciones en el Senado Nacional y en 15 días tenemos Ley de la Nación con el presupuesto 2023. Algunas cuestiones para destacar. Por un lado, el rol de los gobernadores en este debate. Recordemos lo que pasó el año pasado y el cambio de postura también de la oposición, que el año pasado rechazó absolutamente la posibilidad de que el gobierno nacional tuviera en 2022 el presupuesto. De hecho, hoy la República Argentina no tiene presupuesto. De hecho, hoy también es cierto que el año pasado fue un año electoral. En el medio, todo atravesado por las elecciones
sesiones legislativas. Claro que cambia el escenario en este contexto, digo, respecto a la oposición, y también, insisto, respecto a los gobernadores, que venían ya desde el año pasado esta parte insistiendo en que no se podía repetir el escenario de 2022. ¿Por qué? Porque esto le complicaba las gestiones provinciales, las administraciones provinciales, al no tener el gobierno nacional el presupuesto, bueno, quedaba discrecionalidad del Poder Ejecutivo el giro de los recursos a las diferentes jurisdicciones. Y por otro lado, también destacar la última reunión de Sergio Massa, el ministro de Economía, la semana pasada con los gobernadores del Norte Grande a propósito del debate de los subsidios al transporte. Bueno, ahí también hubo de alguna manera una injerencia, una participación activa de los mandatarios provinciales para que, bueno, el escenario fuera diferente, al margen de, claro, las diferencias que hubo en el oficialismo y la oposición en el voto en particular de cada uno de los artículos. Quedaron conformes en el oficialismo, recordemos, si hace un año atrás no tenían presupuesto y hoy logran la aprobación de un presupuesto con 60 votos más de los necesarios para aprobar, como salió de 180 votos, el presupuesto se aprueba con 129. Lograron 180 votos, es decir, que sumaron voluntades de diferentes sectores del arco político del Parlamento Nacional, incluso el acompañamiento del radicalismo y de Evolución Radical. Que el radicalismo y Evolución Radical, principalmente Evolución Radical, que son los diputados que responden al senador Martín Lustó, fueron los que facilitaron, encabezados por Emiliano Jacobiti, fueron los que facilitaron la posibilidad de tener el quórum y comenzar el tratamiento de este proyecto de ley de presupuesto 2023. Que repetimos, y ustedes lo marcaban también ya en los títulos, temas que tienen que ver como retenciones que quedaron de lado, temas que tienen que ver con las diferencias planteadas entre oficialismo y oposición respecto al tema del pago de tributos, del pago de ganancias por parte del Poder Judicial, y dos temas a destacar, me parece. El manejo de la sesión que tuvo la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y el trabajo permanente que tuvo de acompañamiento del ministro de Economía, que se instaló desde ayer en la oficina de Cecilia Moró, en la que era la vieja oficina de Sergio Massa en la Cámara de Diputados, en el Salón de Honor, en la presidencia de la Cámara de Diputados. Allí se instaló Sergio Massa, pasaron los secretarios de Estado, los ministros del Poder Ejecutivo, instalados ahí para hacer las interconsultas con el oficialismo y con la oposición. Cuando Germán Martínez decide, junto con Carlos Heller, retirar el artículo de retenciones, eso estaba acordado con el ministro de Economía. Y también destacar el debate previo en comisión, a donde fueron todos los ministros del Gabinete Nacional, algo que, bueno, en esta gestión resultó llamativo porque no había ocurrido en otras oportunidades, y además, bueno, la postura del presidente de la Nación, que lo expresó hace un rato nada más. Con el tema de ganancias. Exacto, calificó de incomprensible que los jueces no paguen el impuesto a las ganancias, e hizo referencia a este debate que se generó en torno a un ataque hacia la justicia para quitarle un privilegio que únicamente tienen los jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial. Declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre la cuestión ganancia, lo que pasó esta madrugada en la Cámara de Diputados. Esto decía. Es incomprensible, es definitivamente incomprensible. Porque además, también hay que explicarle a la gente, el efecto no es solamente los jueces. Primer punto, yo soy hijo de un juez. Entré a trabajar en tribunales, no eran los sueldos que teníamos ahora, eran sueldos mucho más deprimidos. Los sueldos de los jueces ahora son consecuencia de que cuando tuvieron autarquía y autonomía para funcionar, hicieron crecer sus sueldos de un modo que no siguió la administración pública ni el Congreso. Es esto. Yo como presidente gano poco más de 500.000. Entonces, en bolsillo te estoy hablando, ¿no? Y yo pago ganancias distintas. Ahora, la oposición, cada vez que uno toca este tema, dice, no, esto es un ataque a la justicia, por Cristina, No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, es una cuestión de estricta justicia. Entonces, lo que tenemos es un sector al que se le ha eximido de pagar impuestos a las ganancias sin ningún argumento lógico y con sueldos absolutamente de privilegio respecto de los sueldos que existen en la administración pública nacional y provincial en muchos casos. Y yo pensé que esta vez iba a salir y la oposición tomó esta posición que la verdad a mí me cuesta entenderla porque el impuesto que los jueces no pagan
es menos dinero para mejorar la educación, para mejorar la salud, para asistir a los que lo necesitan. Es menos dinero para todo. Bien, declaraciones de esta mañana del presidente Alberto Fernández sobre esta cuestión puntual, el tema de ganancias. Inclusive vos, Fernando Fraquelli, se lo preguntabas a Germán Martínez cuando terminó la votación si la cuestión ganancias era un tema cerrado. Te respondió que no. No, claro, sin lugar a dudas. Es más, los jueces que estuvieron en la comisión de presupuesto hace 48 horas, hablando con Carlos Heller, con Casareto, con Germán Martínez y con los diputados también de la oposición respecto a este tema, los jueces que hoy iban a ser recibidos por Cristina Kirchner, que a partir de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, esa reunión ya... Iba a ser hoy al mediodía. Iba a ser hoy al mediodía para seguir discutiendo o seguir planteando la postura que tenían la Asociación de Magistrados. Lo cierto es que ellos mismos planteaban la necesidad de seguir discutiendo. Claro. Y que Casareto le planteó en esa reunión, ya en los 90 se habló de seguir discutiendo. Cuando se aprobó en el año 2016 esta ley para que aquellos que entraban a la justicia en el año 2010, a partir del año 2017 pagan ganancias, ¿qué pasaba con los anteriores jueces? También la justicia pidió más tiempo para discutir, llegamos al año 2022 y siguen pidiendo tiempo. Algunos dicen no quieren pagar ganancias. Efectivamente, es lo que decía un poco el presidente recién, Alberto Fernández. A ver, Vero, otras cuestiones también se aprobaron, ¿no? Por ejemplo, un impuesto de 250 pesos para vuelos. ¿Qué tipo de vuelos? Es una tasa de seguridad de aviación. Bien. Únicamente para vuelos internacionales, va a ser aproximadamente 250 pesos. También hubo rechazo de la oposición en este aspecto, pero este ítem se incorporó al presupuesto 2023. Y a propósito del impuesto a las ganancias, también la exención para los trabajadores camioneros de que paguen el impuesto cuando se excedan porque cobran algún plus. Hablamos de viáticos, hablamos de cuestiones vinculadas con algún otro complemento salarial que se le sume, claro, a sus haberes que hasta habituales. ahora lo pagaban. Hasta ahora lo pagaban y aparece entonces esta exención que también votó la Cámara de Diputados. Fernando, lo que queda es la media sanción entonces, ¿no? Exactamente. Y un dato respecto a este tema de la tasa aeroportuaria. La votación terminó 123 votos a favor, 122 en contra. ¿Qué dijo Juntos por el Cambio? ¿Qué dijo Juan Manuel López de la coalición cívica? Responsabilizó este resultado a el diputado Milei, que juntamente con su bloque, con la diputada Villarroel, no estuvieron en el recinto. Dice, si no, hubiesen ganado la votación. Bien, gracias, Fernando. Hasta luego.